Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a revisar este tema, vamos a tratar de responder esta pregunta en los próximos 13, 14 minutos, una presentación cortita, y la idea es entregar algunos conceptos prácticos que sirvan para la práctica clínica, basados obviamente en la evidencia. Bien, ¿por qué los diabéticos tienen úlceras del pie? Esto solamente para introducirnos, no es una clase de fisiopatología, pero es importante saber que los pacientes diabéticos tienen una hiperglicemia sostenida, ¿verdad? Lo que va a generar una disfunción mitocondrial por el estrés oxidativo. Y esto va a generar varios factores predisponentes, entre ellos la angiopatía, microangiopatía, macroangiopatía, la neuropatía. Todo esto va a generar una serie de alteraciones isquémicas, motoras, sensitivas, trastornos neuropáticos autonómicos, y asociado a todos los factores desencadenantes como los traumas, ya sea mecánico, químico o térmico, va a llevar al desarrollo de una úlcera. Y en el contexto de la inmunosupresión propia de los pacientes diabéticos, dado por esta hiperglicemia sostenida, se va a generar la infección secundaria. Tenemos que definir infección. ¿Cómo podemos definir infección en un paciente con una úlcera diabética en el pie? Primero, la presencia de exudado purulento es lo más importante, junto con los cambios inflamatorios. Ahora, si uno quiere ser un poco más purista, existen criterios de infección clínica que están definidos por los equipos de trabajo internacionales de pie diabético y la sociedad científica, principalmente hinchazón o edema, ¿cierto? O induración local, presencia de eritema alrededor de la herida, sensibilidad o dolor local, mayor calor local en la zona y secreción purulenta. Dos de estas características definen infección. Por lo tanto, como primer concepto, el diagnóstico de infección es un diagnóstico clínico. Aquí no nombramos ni la PCR ni la procalcitonina, el diagnóstico es clínico. Por ejemplo, tenemos este paciente con esta úlcera, de un paciente diabético con esta úlcera en el pie. Esta lesión no tiene signos infecciosos, ¿ya? No hay exudado, no hay un aumento de volumen, calor local, lo que aquí hay un callo, ¿cierto? Una lesión por presión, y aquí el tratamiento es debridar el callo circundante y la descarga de presión del pie, que es el factor desencadenante. Por lo tanto, en este caso, este paciente no requiere antimicrobiano porque no hay una infección clínica. Otro problema frecuente en los pacientes con pie diabético es la gangrena, ¿cierto? Los pacientes con diabetes tienen asociada insuficiencia circulatoria, como vimos en la primera diapositiva, y es frecuente que los pacientes tengan lesiones isquémicas, principalmente en el talón y en los cortejos, con escaras isquémicas, lesiones necróticas, pero en este caso, por ejemplo, si examinamos bien al paciente, no tiene exudado, no tiene eritema circundante, no tiene aumento de volumen ni calor local, por lo tanto este paciente tiene una isquemia del pie no infectada. Y así se define una gangrena seca. Por lo tanto, aquí el manejo va a ser a cargo del cirujano, ¿cierto? Para el estudio y resolución vascular, debridamiento del tejido necrótico desvitalizado, y este paciente no requiere antimicrobiano. La gangrena seca, por definición, es una isquemia no infectada, por lo tanto, no requiere inicio de antimicrobiano. Por lo tanto, como segundo concepto importante, y esta es la recomendación internacional, no trate las úlceras del pie que clínicamente no están infectadas con antibióticos sistémicos ni locales, con el objetivo, entre comillas, de reducir el riesgo de infección, y tampoco para promover la cicatrización de la úlcera. Los antimicrobianos no están fabricados para esto. Por un lado, no es útil. En segundo lugar, el uso de antimicrobianos en lesiones no infectadas promueve la colonización e infección por agentes multiresistentes, y también se generan efectos adversos significativos en los pacientes, principalmente los pacientes añosos. Por lo tanto, no use antimicrobianos si no hay signos clínicos de infección. Distinto es el caso de la gangrena húmeda. Por ejemplo, tenemos aquí un paciente con un pie diabético con lesiones isquémicas, pero además, si se fijan, hay aumento de volumen, hay exudado, hay zonas fluctuantes, incluso dedos en salchicha, que son estos dedos edematosos, eritematosos con calor local, con lesiones isquémicas, pero además una infección secundaria. ¿Y cómo sabemos que tiene infección secundaria? Por la clínica. Tenemos eritema, exudado purulento y área fluctuante. Por lo tanto, aquí el manejo, nuestros amigos cirujanos son fundamentales en el manejo de nuestros pacientes diabéticos con pie diabético infectado. El aseo quirúrgico siempre y precoz. ¿Qué pasa con la terapia antimicrobiana aquí?
empírica precoz siempre y cuando el paciente tenga sepsis. Recordemos que la sepsis es una urgencia infectológica, por lo tanto requiere manejo inicial precoz con antimicrobianos empíricos, pero si el paciente no está séptico, puede esperar y la terapia antimicrobiana se puede ajustar con cultivo posterior al pabellón, como vamos a ver a continuación. Por lo tanto, ¿puedo iniciar terapia antimicrobiana empírica precoz en estos pacientes con gangrena húmeda? Sí, cuando hay sepsis. Ahora, se entiende que en nuestra realidad local la disponibilidad de pabellón para el paciente con gangrena húmeda sin signos de sepsis a veces no es la mejor, a veces no está disponible el pabellón de forma precoz y se entiende que en ese contexto se pueda partir terapia antimicrobiana empírica. No hay que ser tan purista y se entiende que el paciente pueda partir terapia antimicrobiana en ese contexto. Pero si el aseo quirúrgico puede ser precoz, se puede esperar. El debridamiento es súper importante. Como todos saben, elimina la biopelícula bacteriana y también el tejido necrótico y además es un componente clave del tratamiento. Permite evaluar de forma completa la herida, promueve la cicatrización de la herida al eliminar el tejido necrótico y también permite tomar tejido para cultivo microbiológico, lo que obviamente le va a mejorar el resultado al paciente. Por lo tanto, como siguiente mensaje, las biopsias son más útiles para el cultivo si se obtienen antes de comenzar la terapia antimicrobiana y esto está demostrado. Por ejemplo, aquí tenemos este estudio que observó que la exposición previa a antimicrobianos se asocia de manera significativa e independiente con resultados de cultivo quirúrgico negativos o falsamente negativos, además de aislamiento de agentes resistentes. Como vemos aquí en la figura, en el gráfico, en la medida que van aumentando los días de terapia antimicrobiana empírica antes del aseo quirúrgico, aumenta la tasa de cultivos falsamente positivos. Ahora, ¿qué pasa con la osteomielitis? La osteomielitis asociada al pie diabético. ¿Qué cultivo hay que tomar? Cultivo óseo en pabellón. Y eso está archidemostrado. El cultivo óseo en el pabellón es cultivo que tiene mayor sensibilidad y especificidad, una sensibilidad que puede llegar hasta el 91%. ¿Sirven los cultivos de tejidos blandos? La verdad es que no son equivalentes y muchas veces reflejan la colonización de los tejidos blandos y no necesariamente la etiología infecciosa. Antibióticos previo al pabellón, si hay osteomielitis asociada al pie diabético, la verdad es que no, si el paciente está estable, excepto si hay sepsis como urgencia infectológica, como vimos al principio. Y se ha demostrado que el tratamiento guiado por cultivos óseos podría estar asociado a mayor probabilidad de remisión de la osteomielitis, con un odds ratio bastante elevado, con estadísticamente significativo. Por lo tanto, si el paciente no tiene sepsis, podemos mejorar el rendimiento de los cultivos en el pabellón si no partimos tratamiento precoz, siempre y cuando el paciente esté estable y sin sepsis. Con la salvedad que mencionamos al principio de la realidad local de la disponibilidad de pabellón. Hay varios signos que uno puede utilizar o herramientas diagnósticas para ver si el paciente tiene efectivamente o no osteomielitis en el pie diabético. Y la úlcera más de 2 centímetros, el hueso expuesto, la prueba del estilete con hueso palpable con un estilete, la impresión clínica y la VHS sobre 70 tienen una muy buena razón de verosimilitud. ¿Qué significa esto? Que es la probabilidad de que el paciente efectivamente tenga osteomielitis si tiene presente estos signos. Sin embargo, el hueso palpable con estilete tiene la mejor razón de verosimilitud negativa, es decir, si está negativo el signo de la prueba del estilete, es muy probable que el paciente no tenga osteomielitis. Y esto está respaldado por varios estudios clínicos. El estudio microbiológico, ya hemos conversado un poco, el hisopado de la herida, si ustedes toman un hisopado de la herida del paciente en la urgencia, la verdad es que solamente va a reflejar colonización, los agentes colonizantes y no los causantes de la infección. Se puede aspirar con aguja y jeringa estéril en caso de que exista una colección, pero habitualmente estos cultivos también se tienden a contaminar con microorganismos colonizantes. Sin embargo, la biopsia de tejido vital en el pabellón y el cultivo de curetaje después de debridar el tejido necrótico en el pabellón tienen una alta sensibilidad y especificidad. Son las mejores herramientas diagnósticas para el estudio microbiológico. Solo para saber cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes del pie diabético para guiar, desde el punto de vista práctico, la terapia empírica.
Va a depender un poco si la infección es superficial, por ejemplo, celulitis y abscesos superficiales. Ahí lo más frecuente son los gram positivos. Y estas infecciones son en general monomicrobianas. Habitualmente Staphylococcus aureus y Streptococcus de distintas especies, principalmente Streptococcus beta hemolítico, grupo A, grupo B y otros. Y en segundo lugar, cuando el pie diabético está afectado por una úlcera infectada profunda y heridas que también se infectan, ahí siempre se ha dicho que por definición la infección es polimicrobiana. Sin embargo, se ha visto en las últimas décadas que principalmente son monomicrobianas por gram positivo, Staphylococcus aureus y distintas especies de estreptococo, y podrían estar asociados a los gram negativos, principalmente enterobacterias, especialmente en úlceras que son crónicas y profundas. Ahí uno podría asociar un antimicrobiano que tenga acción antibacilo gram negativo. ¿Cuál es el rol de los anaerobios? Hoy en día se sabe que son poco frecuentes y su rol patógeno también está siendo cuestionado. La verdad es que tienen poco rol patógeno los anaerobios en este caso, y de estar presente habitualmente están presentes cuando hay infecciones de tejidos muy profundos asociados a tejidos necrosados, desvitalizados. Otro tema importante es que influye la microbiología local. Afortunadamente nosotros en nuestra región, en la quinta región, tenemos una muy buena microbiología local en la comunidad, en infección adquirida en la comunidad, y sabemos que el Staphylococcus aureus meticilino resistente en infecciones adquiridas en la comunidad es súper poco frecuente. Existe, sí, pero es un caso bastante poco frecuente, por lo tanto, cubrir el Staphylococcus aureus meticilino resistente con vancomicina, por ejemplo, no está indicado. Los bacilos gram negativos productores de beta-lactamasa de espectro extendido o las enterobacterias BLE también son poco frecuentes en el pie diabético con infección adquirida en la comunidad. Por lo tanto, tampoco es necesario utilizar medicamentos que cubran beta-lactamasa de espectro extendido, como carbapenémicos, por ejemplo. Y las pseudomonas aeriginosas también son poco frecuentes en el pie diabético en nuestra realidad local. Por lo tanto, usar piperacillin surabactam, cefepime, carbapenémico, la verdad es que tampoco está indicado en la terapia antimicrobiana empírica en casos de sepsia o pacientes inestables con gran compromiso de parte plana. Y las escaras sacra, lesiones por presión, es muy frecuente que los pacientes de inmovilizados adultos lleguen al servicio de urgencia con escaras sacras extensas, con exposición del hueso, ahí uno sospecha, ¿cierto?, osteomielitis. El concepto de osteomielitis asociada a lesión por presión sacra ha ido cambiando con los últimos años. Se ha demostrado que no necesariamente por el hecho de tener el hueso expuesto en la escara, el paciente tiene osteomielitis. La verdad es que no. Por ejemplo, en este paciente, el diagnóstico definitivo hoy en día, el gold estándar de la osteomielitis es el estudio histopatológico, es decir, la toma de biopsia del hueso en el pabellón para diagnosticar la osteomielitis asociada a esta lesión por presión. Y el agente etiológico se identifica con el cultivo de esa biopsia, cultivo de tejido óseo, es el que tiene mejor rendimiento. Esta revisión sistemática reciente analizó este concepto y se dieron cuenta, después de hacer una gran revisión de la literatura, una gran revisión de muchos pacientes, que la osteomielitis en realidad es poco frecuente en los pacientes con lesiones por presiones sacras principalmente. Y el diagnóstico tiene que ser por biopsia, ni siquiera con resonancia magnética, que antes se decía que era uno de los gold estándar. La verdad es que no. La resonancia magnética no logra distinguir entre la reacción del hueso, de la remodelación del hueso, no logra distinguirla de la osteomielitis. Por lo tanto, no es tan específica como se creía y el diagnóstico tiene que ser por estudio patológico. Iniciaron los antibióticos o antimicrobianos antes o después del aseo. La verdad es que después del aseo quirúrgico y la toma de la biopsia, excepto en sepsis, como ya conversamos, y el tratamiento antimicrobiano tiene que ser por 6 semanas, en el caso de compromiso óseo, que puede ser endovenoso al principio, pero también podría ser oral y tiene muy buen resultado también. Y si el paciente no se opera, por algún motivo, puede ser por adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿cierto? O contraindicaciones de la cirugía, y no se cubre la herida, es decir, con un colgajo miocutáneo, en estos casos está demostrado que la terapia antimicrobiana solamente ofrece una respuesta transitoria y no aporta beneficio. Uno podría tratarlo 5 días, 7 días para disminuir la infección de los tejidos blandos circundantes, pero en el pronóstico de la osteomielitis la verdad es que no tienen rol los antimicrobianos si no se hace el aseo quirúrgico correspondiente y la cobertura correspondiente con el colgajo miocutáneo.
Y en caso de infección de tejidos blandos sin osteomielitis, con 7 días debería bastar, y siempre recordar continuar con una descarga de la presión, que es decir, es el factor predisponente para el desarrollo de las lesiones por presión, y obviamente seguir con las curaciones. Así que finalmente, como conclusión, si respondimos la pregunta finalmente, ¿todos necesitan o no inicio precoz de antimicrobianos? La respuesta ya, como vimos, no, es no, excepto en pacientes inestables con sepsis, ¿ya? O sea, va a depender de la estabilidad del paciente. Es más importante el manejo quirúrgico precoz. Aquí los cirujanos son fundamentales en el manejo de estos pacientes. El diagnóstico de infección local siempre es clínico, no es necesario ningún examen de laboratorio para decir que el paciente tiene una úlcera del pie infectada o una lesión por presión infectada. El diagnóstico es clínico. Y el diagnóstico del agente etiológico debe realizarse con cultivo de tejido, siempre tomado en el pabellón. El tratamiento antimicrobiano empírico debe basarse en los agentes más frecuentes, como vimos en las diapositivas anteriores, y también siempre en la microbiología local, como ya lo revisamos. La terapia siempre debe ajustarse al resultado del cultivo y estudio de susceptibilidad. Como vimos, está demostrado que mejora el resultado clínico de los pacientes. Y finalmente, las lesiones por presión con exposición ósea debe realizarse aseo precoz, cultivo de tejido y cobertura con un colgajo miocutáneo para lograr la revisión de la osteomielitis, además de la terapia antimicrobiana dirigida. Eso, muchas gracias. ¿Todo claro? ¿Quiere aportar algo, doctor Espinosa? No, solamente invitarlos a evaluar clínicamente a los pacientes de infección, que la infección es clínica, el diagnóstico de infección es clínica, y que el manejo es médico y quirúrgico, y principalmente quirúrgico en estos casos. Y la terapia antimicrobiana siempre tiene que ser dirigida.